Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten en las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo podemos hacer frente a las malezas resistentes. El proceso de agriculturización, iniciado hacia la década del 70, se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos, con la práctica de la siembra directa. Con la difusión de este modelo productivo, algunos factores, como la escasez de rotación, debido al predominio del cultivo de soja, el uso de glifosato en muchos casos como única herramienta de control, la gran superficie agrícola bajo arrendamiento de corto plazo y la ausencia de monitoreo de los lotes, han acentuado el problema de la resistencia de las malezas a los tratamientos de control. Si nosotros miramos los censos, hay varios censos, pero bueno, uno de los que casi todos miramos porque es el más actualizado, el censo que hace APRESID a través de la REM, uno se da cuenta que por año estamos teniendo 2, 3, 4, 5 denuncias nuevas de especies resistentes. O sea, eso es una consecuencia del mal uso o del uso no racional de productos fitosanitarios. O sea, cuando nosotros presionamos sobre el sistema con un mismo producto, con un mismo mecanismo de acción, sabemos que la consecuencia de esa presión de selección es la generación de especies resistentes. Y cada año tenemos 2, 3, 4 especies que aparecen con resistencia, ¿sí? Aún hoy en día a nivel país hay 30 especies, muchas de las especies tienen resistencia múltiple, o sea, resistencia a más de un producto fitosanitario, a más de un herbicida, a más de un mecanismo de acción. Y eso, por un lado, complica el manejo de esas especies, por otro lado, aumenta los costos del control de esas especies, ¿sí? Y por lo tanto reduce los márgenes de producción de los cultivos. En las últimas décadas, el gran auge del cultivo de soja, con sus variados e importantes problemas de malezas, trajo aparejado el desarrollo de una serie de productos químicos con características herbicidas cuya eficacia, actividad biológica y selectividad fue mejorando con el transcurso del tiempo, constituyéndose en una herramienta fundamental para manejar el cultivo económicamente. El mal uso o abuso de estos productos, junto a otros factores, trajo aparejado algunos problemas, como el de las malezas resistentes a herbicidas. Cuando uno utiliza un mismo cultivo, por supuesto eso aumenta la resistencia, ¿sí? También tiene mucho que ver en el tema de la resistencia la producción de semillas y bueno, algo que es bastante técnico pero que también hay que decirlo, es el tema si el gen de resistencia son genes dominantes o genes recesivos. Cuando el gen es dominante, cuando la especie, cuando el carácter de resistencia es monogénico, o sea, depende de un solo par de genes, ¿sí? La resistencia se da mucho más rápido que cuando es un poligénico, ¿sí? O cuando es un carácter recesivo, en el cual tarda más tiempo. Yo siempre digo, la resistencia es parte de la evolución de una especie ante una práctica que uno desarrolla. Ninguno de nosotros vamos a poder detener la evolución. O sea, tendríamos que creernos que somos más de lo que somos para decir yo voy a detener la evolución de una especie. No la vamos a detener. Lo que podemos hacer es que la resistencia empiece a aparecer más gradualmente. Es decir, que por año no tengamos tanta cantidad de especies, que los periodos entre uso de un determinado producto o de determinados productos y la aparición de resistencia sea prolongado, de manera tal que pueda ir siendo reemplazado ese producto por otras alternativas de manejo, no necesariamente por otro producto. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación con propósitos productivos. Son cultivos que no tienen como fin ser cosechados y brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Tienen múltiples beneficios, tanto lo que sea recomponer el tema fertilidad a través del aporte de carbono, incrementar materia orgánica, también según las especies elegidas, sobre todo cuando hacemos una consociación de leguminosas y gramíneas por el aporte de nitrógeno.
en lo que es en zonas con napa también por ahí aprovechar eso, el agua o excesos hídricos, control de malezas, para el control de erosión, son algunas de las funciones que tenemos con estos cultivos de servicio. Antes lo usamos también la cobertura, por eso también de la erosión que hablábamos, en un comienzo eran cultivos de cobertura, ahora lo llamamos más de servicio porque tienen múltiples funciones para el sistema. Los cultivos de cobertura es una práctica para romper esos problemas de resistencia. La rotación de cultivo es una práctica para romper esos problemas de resistencia. Algo también me gusta señalar, el tema de la dispersión de semillas. O sea, no podemos controlar 100 individuos y desparramar en la cosecha 1000, 10.000 o 100.000. Porque con 1, 2, 3 plantas que nos quedan, si esa semilla se desparrama por el campo, en realidad lo único que hacemos es mantenemos o aumentamos el problema. Monitorear los campos de manera frecuente a lo largo del ciclo del cultivo para identificar malezas y observar escapes, la rotación de herbicidas con modos y acciones diferentes, la combinación de prácticas de control mecánico y una rotación de cultivos que permitan el uso de diferentes herbicidas son algunas de las prácticas que contribuyen a disminuir la resistencia de las malezas. La mejor solución al problema de malezas resistentes es la prevención. La clave para el manejo de la resistencia es reducir la intensidad de la presión de selección usando una combinación de técnicas. Normalmente la variación de dosis, cuando uno aumenta la dosis para controlar algo que se está haciendo resistente, lo que hace es más presión de selección. O sea que no es algo recomendable. Lo recomendable es cambiar por activos que tengan diferentes, si uno habla de fitosanitarios, cambiar por activos que tengan diferentes mecanismos de acción. No repetir activos que tengan el mismo mecanismo de acción al menos durante el mismo año, ¿sí? Hacer mezclas de activos con diferentes mecanismos de acción para atacar de dos lados y no generar la resistencia. O sea, son todas medidas que lo que hacen, vuelvo a repetir, es retrasar la generación de resistencia. El manejo integrado de plagas constituye un proceso dinámico que emplea un enfoque basado en sistemas ecológicos y alienta a los productores a tomar en cuenta y utilizar toda la gama de las mejores opciones disponibles en materia de control de plagas, incluyendo consideraciones económicas, ambientales y sociales. Utilizar todos los métodos de control, trabajar con los enemigos naturales de las plagas si los tiene, ¿sí? Tratar de no favorecer el desarrollo de las plagas y favorecer el desarrollo del cultivo a través de todo lo que se llama manejo cultural. Tratar de manejar control mecánico cuando hay medidas que se pueden utilizar, por ejemplo, para el tema de semillas de maleza, el tema de la destrucción de la semilla a la cola de la cosechadora es una medida que se está utilizando en Australia, en Canadá, en varios países del mundo con bastante éxito porque ya se les habían agotado las otras medidas, entonces se dieron cuenta que no podían seguir sembrando las malezas con la cosecha y después tratando de controlarla dentro del cultivo. Entonces, todo eso, por eso digo, el manejo integral tiene que incluir todo eso. Yo tengo que pensar desde la fecha de siembra hasta la elección de cultivar esos cultivos que sean más competitivos, o sea, que sufran menos o que compitan mejor con las malezas. Entonces, todo eso lo que hace es una reducción de las densidades de poblaciones de las malezas y la no generación de condiciones favorables para su desarrollo y para que ejerzan un efecto perjudicial sobre la productividad, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Después de ver cómo es importante mejorar el manejo para poder controlar las malezas resistentes, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de ganadería sustentable. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la ganadería se ha enfocado en la producción a pasto, y en el siguiente informe les contamos de qué manera. En un contexto productivo de una región en la que la aptitud de los suelos remite a producción mixta ganadero-agrícola,
con restricciones en agricultura de verano, se encuentra inserta la estación experimental Cesario Neredo del INTA. Nosotros estamos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde se caracterizan por sistemas mixtos, o sea, agricultura y ganadería. Eso hace mucho más estables los establecimientos agropecuarios, así que realmente la parte de la producción de pasturas a campo es muy importante, más que nada en nuestra zona, que es climáticamente es compleja, con veranos bastante calurosos, con déficit hídrico. No todos los cultivos agrícolas por ahí rinden de la misma forma que en el norte de la provincia de Buenos Aires o sur de Santa Fe. Entonces, sí o sí el productor tiene que tener sus vacas en el campo como para complementarlo con la agricultura. La intensificación se ha convertido en una estrategia ganadera mediante el aumento de la carga en menores superficies y de inferior calidad de suelos. En este proceso, a diferencia de la agricultura, la ganadería no contó con el desarrollo y adopción de tecnologías para mejorar la productividad. La ganadería siempre estuvo como una especie de escalón por debajo de la agricultura en la parte tecnológica. Nosotros dentro de la experimental de acá de INTA lo que estamos buscando son sistemas simplificados para que el productor pueda, por ejemplo, suplementar un animal, pero con un costo muy bajo. Buscamos todo lo que se hace en toda la parte de experimentación, ya sea de pastura, de suplementación, de los comederos inteligentes, todo lo que vemos nosotros tratamos de buscarlo o transformarlo de alguna manera para que el productor le llegue esa información y que lo pueda hacer en su campo de manera eficiente y con bajo costo y simple, con poca mano de obra, en el sentido de que hay muchos productores chicos que no pueden tener mucha cantidad de mano de obra, entonces buscamos que sea lo más simplificado posible. El campo experimental representa en parte, gran parte de lo que es la situación de la zona y está orientado en general lo que es trabajo dentro del campo experimental a lo que es ganadería con mayor énfasis y agricultura en menor escala, digamos. Y se apunta, el objetivo de este experimental es, desde que empezamos a trabajar, es un experimental que trabaja en la parte de sostenibilidad, ver sobre todo lo que es sistemas mixtos, cómo podemos insertar mejor las dos actividades, la agricultura y la ganadería, en pos de sistemas que sean más circulares y que sean más estables en el tiempo, a medida que evoluciona lo que está pasando en términos de cambio, variación y oscilaciones climáticas, pero mucho centrado en eso, en lo que es propuestas de procesos de manejo que nos permitan al productor poder complementar la ganadería y la agricultura hacia algo más sostenible, más estable en términos económicos y agrícolas, ¿no? La agriculturización planteó a la ganadería nuevos desafíos relacionados a la mejora de los índices reproductivos y de manejo de carga de las superficies. Desde hace algunos años, los sistemas de cría sufrieron el aumento de las cargas. Estos cambios en el negocio ganadero demandaron nuevas formas de manejo de pasturas. En el caso de la planificación forrajera hay que manejar de forma integral, hay que planificar con tiempo, anticiparse, ya sea en lo que es plan de rotación de un cultivo. Para hacer una buena pastura hay que hacerlo con tiempo, no a las apuradas, y para lograr una buena implantación de pastura y proveer forraje después al ganado, tenemos que saber la historia de rotación de los cultivos, qué cultivos antecesores funcionan mucho mejor. Entonces, de esa manera, nosotros programando y gestionando podemos tener una buena ganadería pastoril. En la producción ganadera, el cuidado de los recursos pastoriles resulta imprescindible y para tal fin es necesario definir cuáles son los objetivos que se desean alcanzar, cuantificando y proyectando su uso. Conocer los requerimientos nutricionales de los rodeos que se poseen es tan importante como tener información sobre los recursos forrajeros con los que se cuenta y los nutrientes disponibles para los mismos. Generalmente son planos de planificación de rotación, se hacen, por ejemplo, acá 5x4, 5 de pasturas perennes, por ejemplo, por
4 de cultivos anuales. Nosotros estamos, por ejemplo, haciendo ensayos sobre directamente, a veces queda toda una brecha entre el cultivo agrícola y una pastura o entre 2 cultivos agrícolas. Lo que estamos haciendo últimamente es, en campo de productores, viendo el tema de la incorporación al boleo, por ejemplo, de avena o de otra verdeo de invierno, como puede ser cebada, sobre un maíz que va para cosecha. Entonces, de esa manera el productor, por ejemplo, puede cosechar el maíz y va a tener después una ración que va a tener equilibrada con la parte de fibra, de proteína por el pasto que ofrece el pasto, y además quedan granos dentro del campo y eso le va a dar la parte energética. Así que es una ración balanceada y a su vez no dejamos tanto tiempo desocupado el lote. La realidad dinámica y estructural de la empresa ganadera resulta indispensable para la toma de decisiones. El análisis económico contempla los costos de producción en relación a los ingresos que se generen. Para realizar el presupuesto económico del costo del alimento necesario, se debe tener presente las características del sistema productivo, del rodeo y de los recursos forrajeros que se puedan generar de acuerdo al ambiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, para planificar el pastoreo, saber con qué cultivos vamos a contar. Nosotros acá tenemos un bache invernal muy importante en el invierno, que es producido por la baja tasa de crecimiento de las pasturas. Por lo tanto, ahí se integra muy bien la parte de verdeos de invierno, como la avena, el triticale, el ryegrass y otro cultivo, la cebada, que se utiliza mucho más en tambo. Entonces, para hacer una buena planificación tenemos que armar de acuerdo a las condiciones agroecológicas del lugar, ¿no? Todo lo que es sistemas pastoriles, realmente, o con un poquito de suplementación, la ganadería aporta mucho desde la planta que secuestra carbono, y toda la parte de ganadería que hace todo lo que se llama ciclado de nutrientes, que eso es muy importante a través de lo que es la orina y el estiércol, que vuelven nuevamente al suelo y se transforma a través de los microorganismos en nutrientes para las plantas. Entonces la ganadería aporta mucho por esta... hay un mito del tema de la ganadería que emite metano por una cuestión de proceso fisiológico, pero después no se ve de forma integral qué pasa con la ganadería. Entonces, en el sistema nosotros estamos midiendo esa parte, hay 2 técnicos de INTA que están haciendo un doctorado sobre ese tema ambiente y ganadería, midiendo toda esa parte, qué pasa con los gases de efecto invernadero, qué pasa con los nutrientes que quedan en el suelo, cuánto aportan, y también otra cosa que por ahí no nombré es que se está hablando mucho de lo que es cultivos de servicios. El trabajo del INTA Naredo es de referencia para muchos productores de la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y es a sus técnicos a quienes queremos agradecerle por su aporte en Saber Rural. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan porque enseguida volvemos con mucho más. La tenencia responsable de animales de compañía será uno de los tantos temas a abordar en las jornadas profesionales del Colegio de Veterinarios los próximos días 26 y 27 de agosto en la ciudad de Mar del Plata, pero también contenidos del siguiente informe. Les proponemos ver cómo cuidar mejor a nuestras mascotas. Con el constante aumento de la tenencia de mascotas en los hogares y un cambio cultural que se ha producido en lo que respecta al cuidado de estos animales, la demanda profesional ha crecido notablemente en los últimos años. La evolución se debe a un nuevo paradigma en lo que hace a la preocupación por la mejora de la calidad de vida de los animales de compañía. Los pequeños animales son muy importantes hoy por hoy en la sociedad. Antes a lo mejor no tenían tanta importancia, hablo de unos cuantos años atrás, y los propietarios de los animales quieren que sus mascotas convivan en sociedad. Claro, una mascota que no tiene salud no puede convivir en sociedad porque es un foco de contagio, de enfermedades y un peligro también para la salud pública. Con lo cual el papel del veterinario se debe de enfocar mucho a eso, ¿no? A apoyar al propietario de la mascota a tener esa mascota saludable y sana para que no interfiera y no provoque problemas en la sociedad y todo será más fácil. Cada vez más tenemos la importancia de la mascota como integrante de la familia. Ya realmente el lugar que ocupa es cada vez más importante y es un tema que debemos manejar no solamente los
que nos especializamos en animales pequeños, sino toda la profesión. El tema es muy amplio porque si bien nosotros trabajamos sobre el bienestar animal, sobre que la salud de esa mascota, la incidencia que tiene en el bienestar de la salud humana es muy importante, ya que los animales también, las mascotas, transmiten enfermedades, las zoonosis, y además de eso, hoy tenemos una problemática muy seria, que es el animal que vagabundea, el animal que está en la calle. Ese es un tema que al colegio le preocupa mucho y que para nosotros tiene un origen en la resolución de este tema, que es lo que llamamos tenencia responsable. Los estudios que hay que tener como veterinario para que tengamos las herramientas y el conocimiento para poder después transmitirlo a la comunidad, a la población en general. Requiere conocer de las especies, de sus comportamientos, de sus necesidades, de cómo es el bienestar de cada especie y en la convivencia del bienestar animal entre las personas que van a hacerse cargo de esos animales y los animales que están en esa convivencia. Y a su vez con el medio ambiente. De ahí salen parte de lo que son las pautas de esa tenencia responsable, como para que esos puntos estén coordinados y se puedan llevar a cabo normalmente. La tenencia responsable de animales implica asumir la obligación de procurarle afecto, cuidados y la protección necesaria para su bienestar, el de su entorno familiar y el de la comunidad a la que pertenecen. La tenencia responsable son las obligaciones que una persona que cuando decide tener a su cargo un animal debe cumplir. Esas obligaciones se relacionan un poco con la protección del bienestar de esa convivencia entre esa persona y esos animales, de ese animal hacia la comunidad con la que convive, en cuanto a no provocar desde transmisión de enfermedades hacia los humanos, hacia otros animales y hacia el medio ambiente, y que esa convivencia pueda darse bajo unas pautas de bienestar animal. La tenencia responsable va más allá de que a una mascota tenés que darle alimentación, tenés que darle los cuidados, tenés que darle un lugar, sino que tenés que hacerte cargo de toda esa mascota. Evidentemente, la mascota, especialmente cuando es un cachorro, es agradable, lindo y a todo el mundo le gusta, pero después hay que cuidarlo. Pasan unos años, el animal crece, se puede transformar en un geronte, un animal que hay que tener más dedicación porque le cuesta movilizarse, porque tiene enfermedades, una perra, sus celos, sus crías y toda la problemática que trae atrás de todo esto, perra, gato, lo que sea, ¿no? Y en todo esto necesitamos que haya un propietario que se haga cargo, que se ocupe. Los principales aspectos ligados a la tenencia responsable son los cuidados veterinarios, el ambiente adecuado y el control de la reproducción. La educación para la concientización de la importancia de la tenencia responsable de animales y el respeto hacia ellos es fundamental. La antropomorfización es un poco el humanizar o tratar como una persona a una especie que no lo es. En este caso se da mucho con animales de compañía, ahora está dando también con otros animales, porque hay mini pigs, que son los chanchitos que la gente los empieza también como a adoptar como mascota para dentro de la casa. Entonces, digamos, pero puntualmente se está dando mucho en lo que son animales de compañía, en cuando una persona trata a un perro, por ejemplo, con características como si fuera una persona. A veces se asocia que un animal, un perro, por lo general son de razas chiquitas, como es chiquito, se asocia a un bebé y se lo trata como tal. Entonces lo tienen a UPA, los visten, humanizan y hacen del perro un hijo, pero no animal, sino tratando de que eso se mimetice con lo que podría llegar a ser un bebé. Y eso genera muchos problemas en cuanto al comportamiento de ese animal, porque confunde un poco, más allá de que su bienestar no está cubierto, confunde un poco también su comportamiento y empiezan a tener conductas alteradas
que se asocian por ahí, que es muy común, o que tienden a morder, o que tienden a tener un desapego cuando la gente se va a trabajar y el perro queda solo en la casa y hace por ahí o ladra, o tiene problemas de ansiedad, o se autolesiona, porque está siempre pendiente por ahí de lupa, o de estar 24 horas con esa persona. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.